Cuando repaso mis notas y registros de los casos de Sherlock Holmes entre los años 82 y 90, me encuentro con tantos que presentan características extrañas e interesantes que no es fácil saber cuáles elegir y cuáles dejar. Algunos, sin embargo, ya han obtenido publicidad a través de los periódicos y otros no han ofrecido un campo para esas cualidades peculiares que mi amigo poseía en tan alto grado, y que es el objeto de estos trabajos ilustrar. Algunos, también, han desconcertado su habilidad analítica y serían, como narraciones, comienzos sin un final, mientras que otros han sido aclarados solo parcialmente, y tienen sus explicaciones fundadas más bien en conjeturas y suposiciones que en esa prueba lógica absoluta que era tan querida por él. Sin embargo, hay uno de estos últimos que fue tan notable en sus detalles y tan sorprendente en sus resultados, que me siento tentado a dar cuenta de él a pesar del hecho de que hay puntos en relación con él que nunca han sido, y probablemente nunca serán, totalmente aclarados. El año 87 nos proporcionó una larga serie de casos de mayor o menor interés, de los que conservo los registros. Entre mis epígrafes de estos 12 meses encuentro un relato de la aventura de la Cámara Paradol, de la Sociedad de Mendicantes Aficionados, que celebraba un lujoso local en la cámara baja de un almacén de muebles, de los hechos relacionados con la pérdida de la barca británica Sophie Anderson, de las singulares aventuras de los Grease Patterson en la isla de Ufa, y finalmente del caso de envenenamiento de Camberwell. En este último, como se recordará, Sherlock Holmes pudo demostrar, dando cuerda al reloj del muerto, que se le había dado cuerda 2 horas antes y que, por lo tanto, el fallecido se había ido a la cama en ese tiempo, una deducción que fue de la mayor importancia para aclarar el caso. Todo esto lo podré esbozar en una fecha futura, pero ninguno de ellos presenta características tan singulares como la extraña serie de circunstancias que ahora tomo la pluma para describir. Eran los últimos días de septiembre y los vendavales equinocciales se habían desatado con una violencia extraordinaria. Durante todo el día el viento había chillado y la lluvia había golpeado contra las ventanas, de modo que incluso aquí, en el corazón del gran Londres artesanal, nos vimos obligados a levantar la cabeza por un instante de la rutina de la vida y a reconocer la presencia de esas grandes fuerzas elementales que chillan a la humanidad a través de los barrotes de su civilización, como bestias indómitas en una jaula. A medida que caía la tarde, la tormenta era cada vez más fuerte, y el viento lloraba y sollozaba como un niño en la chimenea. Sherlock Holmes se sentó con mal humor a un lado de la chimenea para revisar sus registros de crímenes, mientras que yo, al otro lado, me sumergí en una de las bellas historias de mar de Clark Russell, hasta que el aullido del vendaval que venía de fuera pareció mezclarse con el texto, y el chapoteo de la lluvia se alargó hasta convertirse en el largo oleaje del mar. Mi mujer estaba de visita en casa de su madre, y durante unos días volví a vivir en mi antigua casa de Baker Street. Vaya, dije, mirando a mi compañero, seguramente era la campanilla. ¿Quién podría venir esta noche? ¿Algún amigo suyo, quizás? Salvo usted, no tengo ninguno, respondió. No aliento a las visitas. ¿Un cliente, entonces? Si es así, es un caso serio. Nada menos que un hombre que sale en tal día y a tal hora. Pero entiendo que es más probable que sea algún amigo de la propietaria. Sin embargo, Sherlock Holmes se equivocó en su conjetura, porque se oyó un paso en el pasillo y un golpeteo en la puerta. Extendió su largo brazo para apartar la lámpara de sí mismo y dirigirla hacia la silla vacía en la que debía sentarse el recién llegado. Entré, dijo. El hombre que entró era joven, de unos 25 años de edad, bien arreglado y bien vestido, con algo de refinamiento y delicadeza en su porte. El paraguas que sostenía en la mano y su largo y brillante impermeable indicaban el feroz clima por el que había pasado. Miró ansiosamente a su alrededor bajo el resplandor de la lámpara, y pude ver que su rostro estaba pálido y sus ojos pesados, como los de un hombre agobiado por una gran ansiedad. Le debo una disculpa, dijo, levantando sus gafas doradas sobre los ojos. Confío en que no sea una intromisión. Me temo que he traído algunos rastros de la tormenta y la lluvia a su acogedora habitación. Deme su abrigo y su paraguas, dijo Holmes. Pueden descansar aquí en el gancho y se secarán enseguida. Veo que ha venido desde el suroeste. Sí, desde Horsham. Esa mezcla de arcilla y tiza que veo en las puntas de sus pies es muy característica. He venido a pedir consejo. Eso es fácil de conseguir. Y ayuda. Eso no siempre es tan fácil. He oído hablar de usted, señor Holmes. Escuché del mayor Prendergast cómo lo salvó en el escándalo del Club Tankerville. Ah, por supuesto. Le acusaron injustamente de hacer trampas a las cartas. Dijo que usted podía resolver cualquier cosa. Dijo demasiado. Que nunca te ganan. Me han golpeado 4 veces, 3 por hombres y una por una mujer. Pero ¿qué es eso comparado con el número de tus éxitos? Es cierto que generalmente he tenido éxito. Entonces puede ser así conmigo. Le ruego que acerque su silla al fuego y me facilite algunos detalles sobre su caso. No es un caso ordinario.
Ninguno de los que vienen a mí lo es. Soy el último tribunal de apelación. Y sin embargo, me pregunto, señor, si en toda su experiencia ha escuchado alguna vez una cadena de acontecimientos más misteriosa e inexplicable que los que han ocurrido en mi propia familia. Me llena usted de interés, dijo Holmes. Le ruego que nos exponga los hechos esenciales desde el principio, y después podré interrogarle sobre los detalles que me parezcan más importantes. El joven levantó su silla y acercó sus pies mojados al fuego. Mi nombre, dijo, es John Openshaw, pero mis propios asuntos tienen, por lo que puedo entender, poco que ver con este horrible asunto. Es un asunto hereditario, así que para darles una idea de los hechos, debo remontarme al comienzo del asunto. Deben saber que mi abuelo tenía dos hijos, mi tío Elías y mi padre Joseph. Mi padre tenía una pequeña fábrica en Coventry, que amplió en la época de la invención de la bicicleta. Fue el titular de la patente del neumático irrompible Openshaw, y su negocio tuvo tanto éxito que pudo venderlo y jubilarse con una bonita suma de dinero. Mi tío Elías emigró a América cuando era joven y se convirtió en un plantador en Florida, donde se dice que le fue muy bien. En la época de la guerra luchó en el ejército de Jackson, y después bajo el mando de Hood, donde llegó a ser coronel. Cuando Lee depuso las armas, mi tío regresó a su plantación, donde permaneció durante 3 o 4 años. Hacia 1869 o 1870 regresó a Europa y adquirió una pequeña finca en Sussex, cerca de Horsham. Había hecho una fortuna muy considerable en los Estados Unidos, y la razón por la que los abandonó fue su aversión a los negros y su disgusto por la política republicana de extenderles el derecho de voto. Era un hombre singular, feroz y de temperamento rápido, muy mal hablado cuando se enfadaba, y de un carácter muy retraído. Durante todos los años que vivió en Horsham, dudo que alguna vez pisara la ciudad. Tenía un jardín y 2 o 3 campos alrededor de su casa, y allí hacía ejercicio, aunque a menudo durante semanas no salía de su habitación. Bebía mucho brandy y fumaba mucho, pero no quería ver a la sociedad y no quería tener amigos, ni siquiera su propio hermano. A él no le importaba. De hecho, se encaprichó de mí, porque en el momento en que me vio por primera vez yo era un jovencito de 12 años, más o menos. Esto sería en el año 1878, después de haber estado 8 o 9 años en Inglaterra. Le rogó a mi padre que me dejara vivir con él y fue muy amable conmigo a su manera. Cuando estaba sobrio, le gustaba jugar conmigo al backgammon y a las damas, y me hacía su representante tanto con los criados como con los comerciantes, de modo que a los 16 años ya era el dueño de la casa. Tenía todas las llaves y podía ir a donde quisiera y hacer lo que quisiera, siempre que no le molestara en su intimidad. Sin embargo, había una excepción singular, pues tenía una sola habitación, un trastero entre los desvanes, que siempre estaba cerrado con llave y en el que nunca nos permitía entrar ni a mí ni a nadie. Con la curiosidad de un niño me he asomado por el ojo de la cerradura, pero nunca pude ver más que una colección de viejos baúles y fardos como cabría esperar en una habitación así. Un día, fue en marzo de 1883, una carta con un sello extranjero yacía en la mesa frente al plato del coronel. No era habitual que recibiera cartas, ya que todas sus facturas estaban pagadas con dinero contante y sonante, y no tenía amigos de ningún tipo. De la India, dijo al cogerla, con matasellos de Pondicherry. ¿Qué puede ser esto? Al abrirlo apresuradamente, saltaron 5 pepitas de naranja secas, que cayeron sobre su plato. Comencé a reírme de esto, pero la risa se me quitó de los labios al ver su cara. Se le había hundido el labio, tenía los ojos desorbitados, la piel del color de la masilla, y miraba el sobre que aún sostenía en su mano temblorosa. «KKK», gritó, y luego, Dios mío, mis pecados me han alcanzado». «¿Qué es, tío?», grité. «La muerte», dijo, y levantándose de la mesa se retiró a su habitación, dejándome palpitando de horror. Cogí el sobre y vi garabateada con tinta roja en la solapa interior, justo encima de la goma, la letra K 3 veces repetida. No había nada más, salvo las 5 pepitas secas. ¿Cuál podía ser la razón de su terror desbordante? Dejé la mesa del desayuno, y al subir la escalera me encontré con él bajando con una vieja llave oxidada, que debía de pertenecer al desván, en una mano, y una pequeña caja de latón, como una caja de caudales, en la otra. «Pueden hacer lo que quieran, pero yo les daré jaque mate», dijo con un juramento. «Dígale a Mary que hoy quiero un fuego en mi habitación, y envíe a Fordham, el abogado de Horsham». Hice lo que me ordenó, y cuando el abogado llegó me pidió que subiera a la habitación. El fuego ardía intensamente, y en la rejilla había una masa de cenizas negras y blandas, como de papel quemado, mientras la caja de latón permanecía abierta y vacía a su lado. Al mirar la caja me di cuenta, con un sobresalto, de que en la tapa estaba impresa la triple K que había leído por la mañana en el sobre. «Deseo, John», dijo mi tío, «que seas testigo de mi testamento. Dejo mi patrimonio, con todas sus ventajas y todos sus inconvenientes, a mi hermano, tu padre, de donde, sin duda, descenderá a ti.
Si puedes disfrutarla en paz, bien. Si ves que no puedes, sigue mi consejo, muchacho, y déjalo en manos de tu enemigo más letal. Lamento darte una cosa de tan doble filo, pero no puedo decir qué giro van a tomar las cosas. Tenga la amabilidad de firmar el papel donde el señor Fordham le indique. Firmé el papel como se me indicó, y el abogado se lo llevó. El singular incidente me causó, como usted puede pensar, la más profunda impresión, y reflexioné sobre él y le di todas las vueltas en mi mente sin poder sacar nada en claro. Sin embargo, no pude deshacerme de la vaga sensación de temor que me dejó, aunque la sensación se hizo menos aguda a medida que pasaban las semanas y no ocurría nada que perturbara la rutina habitual de nuestras vidas. Sin embargo, pude ver un cambio en mi tío. Bebía más que nunca y estaba menos dispuesto a cualquier tipo de sociedad. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, con la puerta cerrada por dentro, pero a veces salía en una especie de frenesí de embriaguez e irrumpía en la casa y recorría el jardín con un revólver en la mano, gritando que no temía a nadie y que no debía ser encerrado, como una oveja en un corral, por el hombre o el diablo. Sin embargo, cuando estos arrebatos terminaban, se abalanzaba tumultuosamente sobre la puerta y la cerraba con llave tras de sí, como un hombre que ya no puede hacer frente al terror que le invade el alma. En esos momentos he visto su rostro, incluso en un día frío, brillar de humedad, como si estuviera recién salido de una palangana. Bien, para acabar con el asunto, señor Holmes, y para no abusar de su paciencia, hubo una noche en la que hizo una de esas salidas de borrachera de las que nunca volvió. Cuando fuimos a buscarlo, lo encontramos boca abajo en un pequeño estanque cubierto de espuma verde que había al pie del jardín. No había señales de violencia y el agua no tenía más que medio metro de profundidad, de modo que el jurado, teniendo en cuenta su conocida excentricidad, emitió un veredicto de suicidio. Pero yo, que sabía cómo se estremecía ante la sola idea de la muerte, me costó mucho convencerme de que se había desviado de su camino para encontrarla. Sin embargo, el asunto pasó y mi padre entró en posesión de la finca y de unas 14,000 libras esterlinas, que estaban en su haber en el banco. Un momento, intervino Holmes, su declaración es, preveo, una de las más notables que he escuchado jamás. Dígame la fecha de recepción de la carta por parte de su tío y la fecha de su supuesto suicidio. La carta llegó el 10 de marzo de 1883. Su muerte fue 7 semanas después, en la noche del 2 de mayo. Gracias. Por favor, continúe. Cuando mi padre se hizo cargo de la propiedad de Horsham, a petición mía, hizo un cuidadoso examen del ático, que siempre había estado cerrado con llave. Encontramos la caja de latón allí, aunque su contenido había sido destruido. En el interior de la tapa había una etiqueta de papel con las iniciales de KKK, repetidas sobre ella, y cartas, memorandos, recibos y un registro escritos debajo. Suponemos que esto indicaba la naturaleza de los papeles que habían sido destruidos por el coronel Openshaw. Por lo demás, no había nada de gran importancia en el desván, salvo un gran número de papeles y cuadernos dispersos relacionados con la vida de mi tío en América. Algunos de ellos eran de la época de la guerra y demostraban que había cumplido bien con su deber y había tenido la reputación de un valiente soldado. Otros eran de la época de la reconstrucción de los estados del sur, y se referían sobre todo a la política, ya que evidentemente había tomado parte activa en la oposición a los políticos de pacotilla que habían sido enviados desde el norte. Bueno, fue a principios del 84 cuando mi padre vino a vivir a Horsham, y todo fue lo mejor que se pudo hasta enero del 85. El cuarto día después del año nuevo oí a mi padre dar un fuerte grito de sorpresa mientras estábamos sentados juntos en la mesa del desayuno. Allí estaba, sentado con un sobre recién abierto en una mano y 5 pepitas de naranja secas en la palma extendida de la otra. Siempre se había reído de lo que él llamaba mi historia de tonterías sobre el coronel, pero parecía muy asustado y desconcertado ahora que le había ocurrido lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué diablo significa esto, John? Tartamudeó. Mi corazón se había vuelto de plomo. Es KKK, dije. Miró dentro del sobre. Así es, gritó. Aquí están las mismas cartas. ¿Pero qué es lo que está escrito encima de ellas? Pon los papeles en el reloj de sol, Ley, espiando por encima de su hombro. ¿Qué papeles? ¿Qué reloj de sol? Preguntó. El reloj de sol del jardín. No hay otro, dije, pero los papeles deben ser los que se destruyeron. Dijo él, agarrando con fuerza su valor. Estamos en una tierra civilizada, y no podemos permitir este tipo de tonterías. ¿De dónde viene esta historia? ¿De dónde? Respondí, mirando el matasellos. Una broma absurda, dijo. ¿Qué tengo yo que ver con relojes de sol y papeles? No voy a hacer caso de esas tonterías. Ciertamente, hablaría con la policía, dije. Y se reirían de mí por mis problemas. Nada de eso. Entonces, ¿me dejas hacerlo? No, te lo prohíbo. No quiero que se arme un escándalo por semejante tontería.
Fue en vano discutir con él, pues era un hombre muy obstinado. Sin embargo, seguí adelante con el corazón lleno de presentimientos. Al tercer día después de recibir la carta, mi padre salió de casa para visitar a un viejo amigo suyo, el comandante Fribody, que está al mando de uno de los fuertes de Portsdown Hill. Me alegré de que fuera, pues me parecía que estaba más alejado del peligro cuando estaba fuera de casa. Sin embargo, me equivoqué. Al segundo día de su ausencia recibí un telegrama del comandante en el que me imploraba que viniera de inmediato. Mi padre se había caído en uno de los profundos pozos de cal que abundan en los alrededores, y yacía sin sentido, con el cráneo destrozado. Me apresuré a acudir a él, pero falleció sin haber recuperado el conocimiento. Al parecer, regresaba de Ferham en el crepúsculo, y como el terreno le era desconocido y el pozo de caliza no estaba vallado, el jurado no dudó en emitir un veredicto de muerte por causas accidentales. Aunque examiné cuidadosamente todos los hechos relacionados con su muerte, no pude encontrar nada que pudiera sugerir la idea de un asesinato. No había signos de violencia, ni marcas de pisadas, ni robos, ni constancia de que se hubieran visto extraños en los caminos. Sin embargo, no hace falta que le diga que mi mente estaba lejos de estar tranquila, y que estaba casi seguro de que se había urdido algún plan sucio en torno a él. De esta manera siniestra llegué a mi herencia. ¿Me preguntarás por qué no me deshice de ella? Respondo que porque estaba bien convencido de que nuestros problemas dependían en cierto modo de un incidente en la vida de mi tío, y que el peligro sería tan acuciante en una casa como en otra. Fue en enero del 85 cuando mi pobre padre encontró su fin, y desde entonces han transcurrido 2 años y 8 meses. Durante ese tiempo he vivido felizmente en Horsham, y había empezado a esperar que esa maldición hubiera desaparecido de la familia, y que hubiera terminado con la última generación. Sin embargo, había empezado a consolarme demasiado pronto. Ayer por la mañana el golpe cayó en la misma forma en que había llegado a mi padre. El joven sacó de su chaleco un sobre arrugado y, dirigiéndose a la mesa, sacudió sobre él 5 pequeñas pepitas de naranja secas. Este es el sobre, continuó. El matasellos es de Londres, División Este. Dentro están las mismas palabras que aparecían en el último mensaje de mi padre. KKK, y luego pon los papeles en el reloj de sol. ¿Qué has hecho?, preguntó Holmes. Nada. ¿Nada? A decir verdad, hundió el rostro en sus manos blancas y delgadas, me he sentido impotente. Me he sentido como uno de esos pobres conejos cuando la serpiente se retuerce hacia él. Me parece que estoy en las garras de un mal inexorable e irreductible, contra el que no hay previsión ni precauciones. Tut, tut, gritó Sherlock Holmes. Debes actuar, hombre, o estás perdido. Solo la voluntad puede salvarte. No es momento para la desesperación. He visto a la policía. Ah, pero han escuchado mi historia con una sonrisa. Estoy convencido de que el inspector se ha formado la opinión de que las cartas son todas bromas pesadas, y que las muertes de mis parientes fueron realmente accidentes, como declaró el jurado, y no debían relacionarse con las advertencias. Holmes agitó sus manos apretadas en el aire. Increíble imbecilidad, gritó. Sin embargo, me han concedido un policía, que puede permanecer en la casa conmigo. ¿Ha venido con usted esta noche? No, tiene órdenes de quedarse en la casa. De nuevo Holmes despotricó en el aire. ¿Por qué has venido a verme?, gritó, y, sobre todo, ¿por qué no has venido enseguida? No lo sabía. Hasta hoy no he hablado con el comandante Prendergast de mis problemas y me ha aconsejado que acudiera a usted. Hace realmente 2 días que recibió la carta. Deberíamos haber actuado antes. Supongo que no tiene más pruebas que las que nos ha presentado, ningún detalle sugestivo que pueda ayudarnos. Hay una cosa, dijo John Openshaw. Rebuscó en el bolsillo de su abrigo y, sacando un trozo de papel descolorido y azulado, lo puso sobre la mesa. Recuerdo, dijo, que el día en que mi tío quemó los papeles, observé que los pequeños márgenes no quemados que yacían entre las cenizas eran de este color en particular. Encontré esta única hoja en el suelo de su habitación, y me inclino a pensar que puede ser uno de los papeles que, tal vez, haya salido volando de entre los demás, y que de ese modo haya escapado a la destrucción. Más allá de la mención de las pepitas, no veo que nos ayude mucho. Yo mismo creo que es una página de algún diario privado. La escritura es, sin duda, de mi tío. Holmes movió la lámpara y ambos nos inclinamos sobre la hoja de papel, que mostraba por su borde rasgado que, efectivamente, había sido arrancada de un libro. Llevaba por título, Marzo de 1869, y debajo aparecían las siguientes notas enigmáticas. Cuarto, llegó Hudson, el mismo andén de siempre. Séptimo, ponga las pepitas en Macaulay, Paramore, y John Swain, de San Agustín. Noveno, Macaulay despejado. Décimo, John Swain liberado. Duodécimo, visitamos Paramore. Todo bien. Gracias.
dijo Holmes, doblando el papel y devolviéndolo a nuestro visitante. Y ahora no debe usted perder ni un instante más. No podemos tener tiempo ni siquiera para discutir lo que me ha dicho. Debe usted volver a casa inmediatamente y actuar. ¿Qué debo hacer? Solo hay una cosa que hacer. Debe hacerse de inmediato. Debe poner este trozo de papel que nos ha mostrado en la caja de latón que ha descrito. También debe poner una nota que diga que todos los demás papeles fueron quemados por su tío, y que este es el único que queda. Debe afirmarlo con palabras que lleven a la convicción. Una vez hecho esto, debe poner la caja sobre el reloj de sol, como se le ha indicado. ¿Entiendes? Completamente. No pienses en la venganza, ni en nada por el estilo, por el momento. Creo que podemos obtenerla por medio de la ley, pero tenemos que tejer nuestra red, mientras que la suya ya está tejida. La primera consideración es eliminar el peligro acuciante que os amenaza. La segunda es aclarar el misterio y castigar a los culpables. Se lo agradezco, dijo el joven, levantándose y poniéndose el abrigo. Usted me ha dado nueva vida y esperanza. Ciertamente, haré lo que usted me aconseja. No pierda ni un instante. Y, sobre todo, cuídese mientras tanto, pues no creo que pueda haber duda de que está usted amenazado por un peligro muy real e inminente. ¿Cómo se vuelve? En tren desde Waterloo. Todavía no son las 9. Las calles estarán llenas de gente, así que confío en que pueda estar a salvo. Sin embargo, no puedes vigilarte lo suficiente. Estoy armado. Eso está bien. Mañana me pondré a trabajar en su caso. ¿Te veré en Horsham, entonces? No, su secreto está en Londres. Es allí donde lo buscaré. Entonces le llamaré en un día, o en dos, con noticias sobre la caja y los papeles. Seguiré su consejo en todo momento. Nos estrechó la mano y se despidió. Afuera el viento seguía gritando y la lluvia salpicaba y golpeaba las ventanas. Esta extraña y salvaje historia parecía haber llegado a nosotros en medio de los locos elementos, arrastrados como una hoja de algas en un valle, y ahora había sido reabsorbida por ellos una vez más. Sherlock Holmes permaneció sentado durante un rato en silencio, con la cabeza inclinada hacia adelante y los ojos fijos en el rojo resplandor del fuego. Luego encendió su pipa y, echándose hacia atrás en su silla, observó los anillos de humo azul que se perseguían hasta el techo. Creo, Watson, comentó por fin, que de todos nuestros casos no hemos tenido ninguno más fantástico que este. Salvo, quizás, el signo de los cuatro. Bueno, sí, salvo, tal vez, ese. Y, sin embargo, este John Openshaw me parece que camina en medio de peligros aún mayores que los de los Soltos. Pero, ¿se ha formado usted, pregunté, alguna concepción definida de cuáles son esos peligros? No puede haber ninguna duda en cuanto a su naturaleza, respondió. Entonces, ¿qué son? ¿Quién es ese KKK? ¿Y por qué persigue a esta infeliz familia? Sherlock Holmes cerró los ojos y apoyó los codos en los brazos de su silla, con las puntas de los dedos juntas. El razonador ideal, observó, una vez que se le ha mostrado un solo hecho en todos sus aspectos, deduce de él no solo toda la cadena de acontecimientos que lo han conducido, sino también todos los resultados que se derivan de él. Al igual que Cuvier podía describir correctamente a todo un animal mediante la contemplación de un solo hueso, el observador que ha comprendido a fondo un eslabón de una serie de incidentes debería ser capaz de exponer con precisión todos los demás, tanto los anteriores como los posteriores. No hemos llegado todavía a los resultados que la razón puede alcanzar por sí sola. Se pueden resolver problemas en el estudio que han desconcertado a todos los que han buscado una solución con la ayuda de sus sentidos. Para llevar el arte, sin embargo, a su más alto nivel, es necesario que el razonador sea capaz de utilizar todos los hechos que han llegado a su conocimiento, y esto en sí mismo implica, como se verá fácilmente, una posesión de todo el conocimiento, que, incluso en estos días de educación libre y enciclopedias, es un logro algo raro. Sin embargo, no es tan imposible que un hombre posea todos los conocimientos que puedan serle útiles en su trabajo, y esto es lo que he tratado de hacer en mi caso. Si no recuerdo mal, en una ocasión, en los primeros días de nuestra amistad, usted definió mis límites de manera muy precisa. Sí, respondí, riendo. Era un documento singular. La filosofía, la astronomía y la política estaban marcadas en cero, recuerdo. La botánica variable, la geología profunda en cuanto a las manchas de barro de cualquier región en un radio de 50 millas de la ciudad, la química excéntrica, la anatomía sistemática, la literatura sensacionalista y los registros de crímenes únicos, el violinista, el boxeador, el espadachín, el abogado y el autoenvenenador por cocaína y tabaco. Esos, creo, fueron los puntos principales de mi análisis. Holmes sonrió ante el último punto. Bien, digo ahora, como dije entonces, que un hombre debe tener su pequeño ático cerebral abastecido con todos los muebles que probablemente vaya a utilizar, y el resto puede guardarlo en el trastero de su biblioteca, donde puede conseguirlo si lo necesita.
Ahora bien, para un caso como el que se nos ha presentado esta noche, necesitamos ciertamente reunir todos nuestros recursos. Por favor, páseme la letra K de la Enciclopedia Americana que está en el estante a su lado. Gracias. Ahora consideremos la situación y veamos qué se puede deducir de ella. En primer lugar, podemos empezar con una fuerte presunción de que el coronel Openshaw tenía alguna razón muy fuerte para dejar América. Los hombres de su época no cambian todos sus hábitos y cambian de buena gana el encantador clima de Florida por la vida solitaria de una ciudad de provincias inglesa. Su extremo amor por la soledad en Inglaterra sugiere la idea de que temía a alguien o algo, por lo que podemos asumir como hipótesis de trabajo que fue el miedo a alguien o algo lo que le llevó a abandonar América. En cuanto a lo que temía, solo podemos deducirlo considerando las formidables cartas que recibieron él y sus sucesores. ¿Se fijó en los matasellos de esas cartas? La primera era de Pondicherry, la segunda de Dundee y la tercera de Londres. Desde el este de Londres. ¿Qué deduce de eso? Que todas son de puertos marítimos. Que el escritor estaba a bordo de un barco. Excelente. Ya tenemos una pista. No cabe duda de que la fuerte probabilidad es que el escritor estuviera a bordo de un barco. Y ahora consideremos otro punto. En el caso de Pondicherry, transcurrieron 7 semanas entre la amenaza y su cumplimiento, en Dundee fueron solo unos 3 o 4 días. ¿Sugiere eso algo? Una mayor distancia a recorrer. Pero la carta también tenía una mayor distancia que recorrer. Entonces no veo el punto. Hay al menos una presunción de que el barco en el que el hombre o los hombres se encuentran es un barco de vela. Parece que siempre envían su singular aviso o señal antes de partir en su misión. Ya veis la rapidez con la que la hazaña siguió a la señal cuando vino de Dundee. Si hubieran venido de Pondicherry en un barco de vapor habrían llegado casi tan pronto como su carta. Pero, de hecho, transcurrieron 7 semanas. Creo que esas 7 semanas representaron la diferencia entre el barco correo que trajo la carta y el velero que trajo al escritor. Es posible. Más que eso, es probable. Y ahora ves la urgencia mortal de este nuevo caso, y por qué insté al joven Openshaw a la precaución. El golpe siempre ha caído al final del tiempo que los remitentes tardarían en recorrer la distancia. Pero este viene de Londres, y por lo tanto no podemos contar con la demora. Dios mío, grité, ¿qué puede significar esta implacable persecución? Los papeles que Openshaw llevaba son evidentemente de vital importancia para la persona o personas del velero. Creo que está bastante claro que debe haber más de uno. Un solo hombre no podría haber llevado a cabo 2 muertes de tal manera como para engañar a un jurado de instrucción. Deben haber sido varios, y deben haber sido hombres con recursos y determinación. Sus papeles son los que pretenden tener, sea quien sea el poseedor de ellos. De este modo, ya ves que KKK deja de ser las iniciales de un individuo y se convierte en la insignia de una sociedad. ¿Pero de qué sociedad? Nunca ha, dijo Sherlock Holmes, inclinándose hacia adelante y bajando la voz, nunca ha oído hablar del Ku Klux Klan. Nunca lo he hecho. Holmes pasó las hojas del libro sobre su rodilla. Aquí está, dijo enseguida. Ku Klux Klan. Un nombre derivado de la extravagante semejanza con el sonido producido al amartillar un rifle. Esta terrible sociedad secreta fue formada por algunos exsoldados confederados en los estados del sur después de la Guerra Civil, y rápidamente formó ramas locales en diferentes partes del país, especialmente en Tennessee, Luisiana, las Carolinas, Georgia y Florida. Su poder se utilizó con fines políticos, principalmente para aterrorizar a los votantes negros y asesinar y expulsar del país a quienes se oponían a sus opiniones. Sus atropellos solían ir precedidos de una advertencia enviada al hombre marcado en alguna forma fantástica pero generalmente reconocida. Una ramita de hojas de roble en algunas partes, semillas de melón o pepitas de naranja en otras. Al recibirla, la víctima podía abjurar abiertamente de sus costumbres anteriores o huir del país. Si se atrevía a salir, la muerte le sobrevenía indefectiblemente, y por lo general de una manera extraña e imprevista. La organización de la sociedad era tan perfecta, y sus métodos tan sistemáticos, que apenas hay constancia de un caso en el que algún hombre haya conseguido enfrentarse a ella impunemente, o en el que se haya podido descubrir a sus autores. Durante algunos años la organización floreció a pesar de los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos y de las mejores clases de la comunidad en el sur. Finalmente, en el año 1869, el movimiento se derrumbó repentinamente, aunque desde esa fecha se han producido brotes esporádicos del mismo tipo. Observará usted, dijo Holmes, dejando el volumen, que la repentina disolución de la sociedad coincidió con la desaparición de Openshaw de América con sus documentos. Es muy posible que haya sido causa y efecto. No es de extrañar que él y su familia tengan tras de sí algunos de los espíritus más implacables.
Puede comprender que este registro y este diario pueden implicar a algunos de los primeros hombres del sur, y que puede haber muchos que no dormirán tranquilos por la noche hasta que se recuperen. Entonces la página que hemos visto es tal como podríamos esperar. Decía, si no recuerdo mal, envió las pepitas a A, B y C, es decir, les envió la advertencia de la sociedad. Luego hay anotaciones sucesivas de que A y B se fueron, o abandonaron el país, y finalmente que se fue visitado, con, me temo, un resultado siniestro para C. Bien, creo, doctor, que podemos dejar entrar algo de luz en este oscuro lugar, y creo que la única oportunidad que tiene el joven Openshaw mientras tanto es hacer lo que le he dicho. No hay nada más que decir ni que hacer esta noche, así que entrégame mi violín y tratemos de olvidar durante media hora el miserable clima y las formas aún más miserables de nuestros semejantes. Había aclarado por la mañana, y el sol brillaba con un tenue resplandor a través del tenue velo que se cierne sobre la gran ciudad. Sherlock Holmes ya estaba desayunando cuando bajé. Me disculpará por no haberle esperado, dijo, preveo que tendré un día muy ocupado investigando el caso del joven Openshaw. ¿Qué pasos va a dar? Pregunté. Dependerá mucho de los resultados de mis primeras investigaciones. Puede que tenga que ir a Horsham, después de todo. ¿No irá allí primero? No, empezaré por la ciudad. Toque el timbre y la criada le traerá el café. Mientras esperaba, levanté el periódico sin abrir de la mesa y le eché un vistazo. Se posó en un titular que me hizo sentir un escalofrío en el corazón. Holmes, grité, llega usted demasiado tarde. Ah, dijo él, dejando su taza, me lo temía. ¿Cómo se hizo? Habló con calma, pero pude ver que estaba profundamente conmovido. Mi ojo captó el nombre de Openshaw y el título Tragedia cerca del puente de Waterloo. Aquí está el relato. Entre las 9 y las 10 de la noche pasada, el agente de policía Cook, de la División H, que estaba de servicio cerca del puente de Waterloo, oyó un grito de auxilio y un chapoteo en el agua. La noche, sin embargo, era extremadamente oscura y tormentosa, por lo que, a pesar de la ayuda de varios transeúntes, fue imposible efectuar un rescate. Sin embargo, se dio la alarma y, con la ayuda de la policía acuática, se recuperó el cuerpo. Resultó ser el de un joven caballero cuyo nombre, según se desprende de un sobre que se encontró en su bolsillo, era John Openshaw, y cuya residencia está cerca de Horsham. Se conjetura que pudo haber bajado apresuradamente para tomar el último tren de la estación de Waterloo, y que en su prisa y en la extrema oscuridad se perdió en el camino y caminó sobre el borde de uno de los pequeños lugares de desembarco para los barcos de vapor del río. El cuerpo no presentaba huellas de violencia, y no cabe duda de que el fallecido había sido víctima de un desafortunado accidente, que debería tener el efecto de llamar la atención de las autoridades sobre el estado de los embarcaderos fluviales. Permanecimos sentados en silencio durante algunos minutos, con Holmes más deprimido y conmocionado de lo que nunca le había visto. Eso hiere mi orgullo, Watson, dijo al fin. Es un sentimiento mezquino, sin duda, pero hiere mi orgullo. Ahora se convierte en un asunto personal para mí, y, si Dios me envía salud, pondré mi mano sobre esta banda. Que venga a pedirme ayuda, y que yo lo mande a la muerte. Se levantó de su silla y se paseó por la habitación con una agitación incontrolable, con un rubor en sus cetrinas mejillas y un nervioso cerrar y abrir de sus largas y delgadas manos. Deben ser unos demonios astutos, exclamó al fin. ¿Cómo han podido engañarle hasta allí? El embankment no está en la línea directa de la estación. El puente, sin duda, estaba demasiado lleno, incluso en una noche como esta, para su propósito. Bueno, Watson, ya veremos quién gana a la larga. Voy a salir ahora. ¿A la policía? No, yo seré mi propia policía. Cuando haya hilado la telaraña podrán llevarse las moscas, pero no antes. Durante todo el día me dediqué a mi trabajo profesional, y ya era tarde cuando regresé a Baker Street. Sherlock Holmes aún no había regresado. Eran casi las 10 cuando entró, con aspecto pálido y agotado. Se acercó al aparador y, arrancando un trozo de pan, lo devoró con voracidad y lo regó con un largo trago de agua. ¿Tienes hambre?, comenté. Me muero de hambre. Se me había olvidado. No he comido nada desde el desayuno. ¿Nada? Ni un bocado. No he tenido tiempo de pensar en ello. ¿Y cómo lo has conseguido? Bien. ¿Tienes alguna pista? Las tengo en el hueco de mi mano. El joven Openshaw no permanecerá mucho tiempo sin ser descubierto. ¿Por qué, Watson, pongamos su propia marca diabólica sobre ellos? Está bien pensado. ¿Qué quieres decir? Cogió una naranja del armario y, rompiéndola en pedazos, exprimió las pepitas sobre la mesa. De ellas tomó 5 y las metió en un sobre. En el interior de la solapa escribió SH para JO, luego lo selló y lo dirigió al capitán James Calhoun, barca Lone Star, Savannah, Georgia. Eso le esperará cuando entre en el puerto, dijo, riéndose. Puede darle una noche de insomnio.
Le parecerá un presagio tan seguro de su destino como lo fue Openshaw antes que él. ¿Y quién es ese capitán Calhoun? El líder de la banda. Tendré a los otros, pero él primero. ¿Cómo lo rastreó, entonces? Sacó una gran hoja de papel de su bolsillo, toda cubierta de fechas y nombres. He pasado todo el día, dijo, sobre los registros de Lloyd y los archivos de los viejos papeles, siguiendo la futura carrera de cada buque que tocó en Pondicherry en enero y febrero del 83. Hubo 36 barcos de buen tonelaje que fueron reportados allí durante esos meses. De ellos, uno, el Lone Star, atrajo instantáneamente mi atención, ya que, aunque se informó que había salido de Londres, el nombre es el que se le da a uno de los estados de la Unión. Texas, creo. No estaba ni estoy seguro de cuál, pero sabía que el barco debía tener un origen americano. Entonces, ¿qué? Busqué en los registros de Dundee, y cuando encontré que la barca Lone Star estaba allí en enero del 85, mi sospecha se convirtió en una certeza. Entonces indagué sobre los buques que se encontraban en ese momento en el puerto de Londres. Sí, el Lone Star había llegado aquí la semana pasada. Fui al Albert Dock y descubrí que la marea temprana lo había llevado río abajo esta mañana, con destino a Savannah. Envié un telegrama a Gravesend y me enteré de que había pasado hace algún tiempo, y como el viento es del este, no tengo duda de que ahora ha pasado por Goodwin si no está muy lejos de la isla de Wight. ¿Qué vas a hacer, entonces? Oh, tengo mi mano sobre él. Él y los dos compañeros son, según es sabido, los únicos nativos americanos en el barco. Los otros son finlandeses y alemanes. También sé que los tres estuvieron fuera del barco anoche. Lo supe por el estibador que ha estado cargando su carga. Para cuando su velero llegue a Savannah, el barco correo habrá llevado esta carta, y el cable habrá informado a la policía de Savannah de que estos tres caballeros son muy buscados aquí por un cargo de asesinato. Sin embargo, siempre hay un fallo en el mejor de los planes humanos, y los asesinos de John Openshaw nunca recibieron los avisos de color naranja que les mostrarían que otro, tan astuto y decidido como ellos, estaba tras su pista. Aquel año los vendavales equinocciales fueron muy largos y severos. Esperamos mucho tiempo noticias de la estrella solitaria de Savannah, pero nunca nos llegó ninguna. Al final oímos que en algún lugar lejano del Atlántico se había visto un poste de popa destrozado de un barco balanceándose en la depresión de una ola, con las letras LS grabadas en él, y eso es todo lo que sabremos jamás del destino del Lone Star. El hombre del labio torcido. Isa Whitney, hermano del difunto Elias Whitney, D.D., director del Colegio Teológico de San Jorge, era muy adicto al opio. El hábito le sobrevino, según tengo entendido, a partir de algún loco capricho cuando estaba en la universidad, pues habiendo leído la descripción de De Quincy de sus sueños y sensaciones, había empapado su tabaco con láudano en un intento de producir los mismos efectos. Descubrió, como tantos otros, que la práctica es más fácil de conseguir que de deshacerse de ella, y durante muchos años continuó siendo un esclavo de la droga, objeto de horror y compasión a la vez para sus amigos y familiares. Puedo verlo ahora, con la cara amarilla y pastosa, los párpados caídos y las pupilas puntiagudas, acurrucado en una silla, como la ruina de un hombre noble. Una noche, fue en junio del 1889, sonó mi timbre, más o menos a la hora en que un hombre da su primer bostezo y mira el reloj. Me senté en mi silla, y mi esposa dejó su labor de aguja en su regazo y puso una pequeña cara de decepción. Un paciente, dijo. Tendrás que salir. Yo gemí, pues acababa de regresar de un día agotador. Oímos abrir la puerta, unas palabras apresuradas y luego unos pasos rápidos sobre el linóleo. Nuestra propia puerta se abrió de golpe, y una dama, vestida con algo de color oscuro, con un velo negro, entró en la habitación. Disculpe que haya llamado tan tarde, comenzó, y luego, perdiendo repentinamente el control de sí misma, corrió hacia adelante, arrojó sus brazos al cuello de mi esposa y sollozó sobre su hombro. Oh, estoy en un gran problema, gritó. Necesito un poco de ayuda. Vaya, dijo mi esposa, subiendo su velo, es Kate Whitney. ¿Cómo me ha sorprendido, Kate? No tenía ni idea de quién eras cuando entraste. No sabía qué hacer, así que vine directamente a ti. Siempre fue así. La gente que estaba afligida acudía a mi esposa como los pájaros a un faro. Has sido muy amable al venir. Ahora, debes tomar un poco de vino y agua, y sentarte aquí cómodamente y contarnos todo. ¿O prefieres que mande a James a la cama? Oh, no, no. Yo también quiero el consejo y la ayuda del doctor. Se trata de Isa. Hace 2 días que no está en casa. Estoy tan asustada por él. No era la primera vez que nos hablaba de los problemas de su marido, a mí como médico, a mi mujer como vieja amiga y compañera de colegio. La tranquilizamos y consolamos con las palabras que pudimos encontrar. ¿Sabía ella dónde estaba su marido? ¿Era posible que pudiéramos devolvérselo? Parece que sí.
Ella tenía la información más certera de que últimamente él, cuando le daba el ataque, había recurrido a un fumadero de opio en el extremo oriental de la ciudad. Hasta ahora, sus salidas se limitaban a un solo día, y regresaba al anochecer, retorcido y destrozado. Pero ahora el hechizo había durado 48 horas, y yacía allí, sin duda entre la escoria de los muelles, respirando el veneno o durmiendo sus efectos. Ella estaba segura de que lo encontraría en el Bar of Gold, en Upper Swadam Lane. Pero ¿qué iba a hacer ella? ¿Cómo podría ella, una mujer joven y tímida, abrirse paso en un lugar así y sacar a su marido de entre los rufianes que lo rodeaban? Este era el caso, y por supuesto solo había una manera de salir de él. ¿No podría escoltarla hasta ese lugar? Y luego, como segundo pensamiento, ¿por qué debería ella venir en absoluto? Yo era el asesor médico de Isa Whitney, y como tal tenía influencia sobre él. Podría manejarlo mejor si estuviera solo. Le prometí bajo mi palabra que le enviaría a casa en un taxi antes de 2 horas si realmente estaba en la dirección que ella me había dado. Y así, en 10 minutos, dejé atrás mi sillón y mi alegre sala de estar, y me dirigí a toda velocidad hacia el este en un coche de alquiler con un extraño encargo, como me pareció en aquel momento, aunque el futuro solo podría mostrar lo extraño que iba a ser. Pero no hubo grandes dificultades en la primera etapa de mi aventura. Upper Swadam Lane es un vil callejón que se esconde detrás de los altos muelles que bordean la orilla norte del río, al este del puente de Londres. Entre una tienda de productos de limpieza y una tienda de ginebra, a la que se accede por una empinada escalera que conduce a un hueco negro como la boca de una cueva, encontré la guarida que buscaba. Ordené a mi taxi que esperara, bajé los escalones, desgastados en el centro por la incesante pisada de los pies ebrios, y a la luz de una vacilante lámpara de aceite sobre la puerta encontré el pestillo y me abrí paso a una habitación larga y baja, espesa y pesada por el humo marrón del opio, y adornada con literas de madera, como el puente de proa de un barco de emigrantes. A través de la penumbra se podía vislumbrar vagamente los cuerpos tumbados en extrañas poses fantásticas, con los hombros inclinados, las rodillas dobladas, las cabezas echadas hacia atrás y las barbillas apuntando hacia arriba, y aquí y allá un ojo oscuro y sin brillo dirigido hacia el recién llegado. Entre las negras sombras brillaban pequeños círculos rojos de luz, a veces brillantes, a veces débiles, según el veneno ardiente que crecía o menguaba en las cazoletas de las pipas de metal. La mayoría permanecía en silencio, pero algunos murmuraban para sí mismos y otros hablaban juntos con una voz extraña, baja y monótona. Su conversación se desarrollaba a borbotones y luego se reducía repentinamente al silencio, cada uno mascullando sus propios pensamientos y prestando poca atención a las palabras de su vecino. En el otro extremo había un pequeño brasero de carbón encendido, junto al cual, en un taburete de madera de 3 patas, estaba sentado un anciano alto y delgado, con la mandíbula apoyada en los 2 puños y los codos sobre las rodillas, mirando fijamente al fuego. Cuando entré, un asistente malayo de aspecto cetrino se apresuró a traer una pipa para mí y un suministro de la droga, indicándome que me dirigiera a una litera vacía. Gracias. No he venido a quedarme, dije. Hay un amigo mío, el señor Isa Whitney, y deseo hablar con él. Hubo un movimiento y una exclamación a mi derecha, y al mirar a través de la penumbra, vi a Whitney, pálido, demacrado y desaliñado, mirándome fijamente. Dios mío. Es Watson, dijo. Estaba en un lamentable estado de reacción, con todos los nervios en un tintineo. Digo, Watson, ¿qué hora es? Casi las 11. ¿De qué día? Del viernes, 19 de junio. Santo cielo. Pensé que era miércoles. Es miércoles. ¿Para qué quieres asustar a un hombre? Hundió la cara en sus brazos y comenzó a sollozar en un tono agudo. Te digo que es viernes, hombre. Tu mujer lleva 2 días esperándote. Deberías estar avergonzado. Así es. Pero te has confundido, Watson, porque solo he estado aquí unas horas, 3 pipas, 4 pipas. No recuerdo cuántas. Pero me iré a casa contigo. No asustaría a Kate, pobrecita Kate. Dame la mano. ¿Tienes un taxi? Sí, tengo uno esperando. Entonces iré en él. Pero debo algo. Averigüe lo que debo, Watson. No tengo ni idea. No puedo hacer nada por mí mismo. Caminé por el estrecho pasillo entre la doble fila de durmientes, conteniendo la respiración para evitar los viles y estupefacientes vapores de la droga, y buscando al encargado. Al pasar junto al hombre alto que se sentaba junto al brasero, sentí un repentino tirón de la falda y una voz baja me susurró: pasa junto a mí y luego vuelve a mirarme. Las palabras cayeron claramente en mi oído. Miré hacia abajo. Solo podían provenir del anciano que estaba a mi lado, y sin embargo estaba sentado tan absorto como siempre, muy delgado, muy arrugado, encorvado por la edad, con una pipa de opio colgando entre las rodillas, como si se le hubiera caído de los dedos por pura lasitud. Avancé 2 pasos y miré hacia atrás. Necesité todo mi autocontrol para no soltar un grito de asombro.
Se había vuelto de espaldas para que nadie pudiera verle excepto yo. Su figura se había rellenado, sus arrugas habían desaparecido, los ojos apagados habían recuperado su fuego, y allí, sentado junto al fuego y sonriendo ante mi sorpresa, estaba nada menos que Sherlock Holmes. Me hizo un leve gesto para que me acercara a él, y al instante, cuando volvió a girar su rostro hacia la compañía, se sumió en una senilidad temblorosa y de labios sueltos. Holmes, susurré, ¿qué diablos hace usted en este antro? Lo más bajo que pueda, respondió, tengo excelentes oídos. Si tuviera usted la gran amabilidad de deshacerse de ese amigo suyo tan pintoresco, me encantaría tener una pequeña charla con usted. Tengo un taxi fuera. Entonces, por favor, envíelo a casa en él. Puede confiar en él, ya que parece demasiado cojo como para hacer alguna travesura. Le recomiendo también que envíe una nota a su esposa para decirle que se ha unido a mí. Si espera fuera, estaré con usted en 5 minutos. Era difícil rechazar cualquiera de las peticiones de Sherlock Holmes, ya que siempre eran muy concretas y se hacían con un aire tan tranquilo de dominio. Sin embargo, sentí que una vez que Whitney estuvo encerrado en la cabina, mi misión estaba prácticamente cumplida, y por lo demás, no podía desear nada mejor que asociarme con mi amigo en una de esas singulares aventuras que eran la condición normal de su existencia. En pocos minutos había escrito mi nota, había pagado la cuenta de Whitney, le había conducido hasta el taxi y le había visto atravesar la oscuridad. En muy poco tiempo, una figura decrépita había salido del fumadero de opio, y yo caminaba por la calle con Sherlock Holmes. Durante 2 calles avanzó arrastrando los pies con la espalda encorvada y un pie inseguro. Luego, mirando rápidamente a su alrededor, se enderezó y estalló en una sonora carcajada. Supongo, Watson, dijo, que imagina que he añadido el fumar opio a las inyecciones de cocaína, y todas las demás pequeñas debilidades sobre las que me ha favorecido con sus opiniones médicas. Ciertamente me sorprendió encontrarte allí. Pero no más que yo de encontrarte a vos. He venido a encontrar a un amigo. Y yo a encontrar un enemigo. ¿Un enemigo? Sí, uno de mis enemigos naturales, o, debería decir, mi presa natural. Brevemente, Watson, me encuentro en medio de una investigación muy notable, y he esperado encontrar una pista en las incoherentes divagaciones de estos locos, como ya he hecho antes. Si me hubieran reconocido en esa guarida, mi vida no habría valido ni una hora de compras, porque ya la he utilizado para mis propios fines, y el bribón de Lascar que la dirige ha jurado vengarse de mí. Hay una trampilla en la parte trasera de ese edificio, cerca de la esquina del muelle de Paul, que podría contar algunas historias extrañas de lo que ha pasado por ella en las noches sin luna. ¿Qué? ¿No querrá decir cuerpos? Sí, cuerpos, Watson. Seríamos ricos si tuviéramos 1000 libras por cada pobre diablo que ha sido asesinado en ese antro. Es la más vil trampa para asesinatos de toda la ribera, y me temo que Neville Street. Claire ha entrado en ella para no salir nunca más. Pero nuestra trampa debería estar aquí. Puso los 2 dedos índice entre los dientes y silbó con fuerza, señal que fue respondida por un silbido similar desde la distancia, seguido en breve por el traqueteo de las ruedas y el tintineo de los cascos de los caballos. Ahora, Watson, dijo Holmes, mientras un alto carruaje se abría paso en la penumbra, arrojando 2 túneles dorados de luz amarilla desde sus faroles laterales. Vendrá conmigo, ¿verdad? Si puedo ser útil. Oh, un camarada de confianza siempre es útil, y un cronista aún más. Mi habitación en Los Cedros es de cama doble. ¿Los Cedros? Sí, es la casa del señor Street. Claire, me hospedo allí mientras dirijo la investigación. ¿Dónde está, entonces? Cerca de Lee, en Kent. Tenemos un viaje de 7 millas por delante. Pero yo estoy a ciegas. Por supuesto que lo está. Lo sabrá todo dentro de poco. Sube aquí. Muy bien, John, no te necesitaremos. Aquí tienes media corona. Búscame mañana, a eso de las 11. Dale la cabeza. Hasta la vista, pues. Dio un golpe al caballo con la fusta y nos alejamos a toda velocidad a través de la interminable sucesión de calles sombrías y desiertas, que se fueron ensanchando poco a poco, hasta que volamos por un amplio puente con balaustrada, con el turbio río fluyendo perezosamente bajo nosotros. Más allá se extendía otro aburrido desierto de ladrillos y mortero, cuyo silencio solo se rompía con el pesado y regular paso de los policías, o con los cantos y gritos de algún grupo de juerguistas tardío. Una sorda grieta se deslizaba lentamente por el cielo, y 1 o 2 estrellas titilaban tenuemente aquí y allá a través de las hendiduras de las nubes. Holmes conducía en silencio, con la cabeza hundida en el pecho y el aire de un hombre perdido en sus pensamientos, mientras yo me sentaba a su lado, con la curiosidad de saber en qué consistía esa nueva búsqueda que parecía poner a prueba sus facultades, pero temiendo interrumpir la corriente de sus pensamientos.
Habíamos conducido varias millas, y estábamos empezando a llegar a los límites del cinturón de villas suburbanas, cuando se sacudió, se encogió de hombros, y encendió su pipa con el aire de un hombre que se ha convencido de que está actuando para lo que es mejor. Tiene usted un gran don de silencio, Watson, dijo. Eso le hace muy valioso como compañero. Pon mi palabra, es una gran cosa para mí tener alguien con quien hablar, porque mis propios pensamientos no son demasiado agradables. Me preguntaba qué debería decirle a esta querida mujercita esta noche cuando me encuentre en la puerta. Olvidas que no sé nada al respecto. Solo tendré tiempo de contarle los hechos del caso antes de llegar a Lee. Parece absurdamente simple, y sin embargo, de alguna manera no puedo conseguir nada para continuar. Hay mucho hilo, sin duda, pero no puedo meter el extremo en mi mano. Ahora, le expondré el caso de forma clara y concisa, Watson, y tal vez pueda haber una chispa donde todo es oscuro para mí. Proceda, entonces. Hace algunos años, para ser precisos, en mayo de 1884 llegó a Lee un caballero, de nombre Neville Street. Claire, que parecía tener mucho dinero. Se hizo con una gran villa, la acondicionó muy bien y vivió en general con buen estilo. Poco a poco se fue haciendo de amigos en el barrio, y en 1887 se casó con la hija de un cervecero local, con la que ahora tiene 2 hijos. No tenía ninguna ocupación, pero estaba interesado en varias empresas y por lo general iba a la ciudad por la mañana, regresando en el tren de las 5:14 de la mañana desde Cannon Street todas las noches. El señor Street. Claire tiene ahora 37 años, es un hombre de hábitos templados, un buen marido, un padre muy afectuoso y un hombre popular entre todos los que le conocen. Debo añadir que sus deudas actuales, por lo que hemos podido comprobar, ascienden a 88 libras esterlinas, mientras que su crédito en el Capital and Counties Bank es de 220 libras esterlinas. Por lo tanto, no hay razón para pensar que los problemas de dinero han estado rondando en su mente. Claire fue a la ciudad un poco antes de lo habitual, comentando antes de partir que tenía que cumplir 2 importantes encargos y que le llevaría a su hijito una caja de ladrillos de juguete. Por casualidad, ese mismo lunes, poco después de su partida, su esposa recibió un telegrama en el que se le informaba de que un pequeño paquete de considerable valor que estaba esperando le esperaba en las oficinas de la compañía naviera de Aberdeen. Ahora bien, si está usted bien informado en Londres, sabrá que la oficina de la compañía está en Fresno Street, que sale de Upper Swadham Lane, donde me ha encontrado esta noche. La señora Street. Claire almorzó, partió hacia la City, hizo algunas compras, se dirigió a la oficina de la compañía, recogió su paquete y se encontró exactamente a las 4:35 de la mañana caminando por su Adam Lane de regreso a la estación. ¿Me ha seguido hasta ahora? Está muy claro. Si recuerda, el lunes era un día excesivamente caluroso, y la señora Street. Claire caminaba lentamente, mirando a su alrededor con la esperanza de ver un taxi, ya que no le gustaba el barrio en el que se encontraba. Mientras caminaba así por su Adam Lane, oyó de repente una exclamación o un grito, y se quedó helada al ver a su marido mirándola y, según le pareció, haciéndole señas desde una ventana del segundo piso. La ventana estaba abierta, y ella vio claramente su rostro, que describe como terriblemente agitado. Le hizo un gesto frenético con las manos y luego desapareció de la ventana tan repentinamente que a ella le pareció que había sido arrancado por una fuerza irresistible desde atrás. Un punto singular que llamó la atención de su rápida mirada femenina fue que, aunque llevaba un abrigo oscuro, como el que había empezado a usar en la ciudad, no llevaba ni cuello ni corbata. Si recuerda, el lunes era un día excesivamente caluroso, y la señora Street. Claire caminaba lentamente, mirando a su alrededor con la esperanza de ver un taxi, ya que no le gustaba el barrio en el que se encontraba. Mientras caminaba así por su Adam Lane, oyó de repente una jaculatoria o un grito, y se quedó helada al ver a su marido mirándola y, según le pareció, haciéndole señas desde una ventana del segundo piso. La ventana estaba abierta, y ella vio claramente su rostro, que describe como terriblemente agitado. Le hizo un gesto frenético con las manos y luego desapareció de la ventana tan repentinamente que a ella le pareció que había sido arrancado por una fuerza irresistible desde atrás. Un punto singular que llamó la atención de su rápida mirada femenina fue que, aunque llevaba un abrigo oscuro, como el que había empezado a usar en la ciudad, no llevaba ni cuello ni corbata. Convencida de que algo andaba mal con él, bajó corriendo los escalones. La casa no era otra que el fumadero de opio en el que me has encontrado esta noche, y corriendo por el salón delantero intentó subir las escaleras que llevaban al primer piso. Al pie de la escalera, sin embargo, se encontró con ese canalla Lascar del que he hablado, que la empujó hacia atrás y, ayudado por un danés, que hace de ayudante allí, la empujó a la calle. Llena de las más enloquecedoras dudas y temores, se precipitó calle abajo y, por rara suerte, se encontró en la calle Fresno con varios agentes de policía y un inspector, todos de camino a su ronda.
El inspector y dos hombres la acompañaron de vuelta y, a pesar de la continua resistencia del propietario, se dirigieron a la habitación en la que se había visto por última vez al señor St. Clair. Allí no había rastro de él. De hecho, en todo aquel piso no había nadie más que un miserable tullido de aspecto horrible que, al parecer, tenía allí su hogar. Tanto él como el Lascar juraron con firmeza que nadie más había estado en la habitación delantera durante la tarde. Tan decididos estaban a negarlo que el inspector se quedó perplejo y casi había llegado a creer que la señora Street Claire se había equivocado cuando, con un grito, se abalanzó sobre una pequeña caja que había sobre la mesa y le arrancó la tapa. De ella cayó una cascada de ladrillos infantiles. Era el juguete que había prometido traer a casa. Este descubrimiento, y la evidente confusión que mostraba el lisiado, hicieron que el inspector se diera cuenta de que el asunto era grave. Se examinaron cuidadosamente las habitaciones, y todos los resultados apuntaban a un crimen abominable. La habitación delantera estaba claramente amueblada como sala de estar y daba a un pequeño dormitorio que daba a la parte trasera de uno de los muelles. Entre el muelle y la ventana del dormitorio hay una estrecha franja, que está seca con la marea baja, pero que con la marea alta está cubierta por al menos 1,5 metros de agua. La ventana del dormitorio era amplia y se abría desde abajo. Al examinarla, se veían rastros de sangre en el alféizar de la ventana y varias gotas dispersas en el suelo de madera del dormitorio. Detrás de una cortina de la habitación delantera estaba toda la ropa del señor Neville Street Clair, a excepción de su abrigo. Sus botas, sus calcetines, su sombrero y su reloj estaban allí. No había señales de violencia en ninguna de estas prendas, y no había ningún otro rastro del señor Neville Street Clair. Al parecer, debió de salir por la ventana, ya que no se pudo descubrir ninguna otra salida, y las ominosas manchas de sangre en el alféizar daban pocas esperanzas de que pudiera salvarse nadando, ya que la marea estaba en su punto más alto en el momento de la tragedia. Y ahora en cuanto a los villanos que parecían estar inmediatamente implicados en el asunto. Se sabía que el Lascar era un hombre de los más viles antecedentes, pero como, según el relato de la señora Street Clair, se sabía que había estado al pie de la escalera a los pocos segundos de aparecer su marido en la ventana, difícilmente podía ser más que un cómplice del crimen. Su defensa fue de absoluta ignorancia, y protestó que no tenía conocimiento de las acciones de Hugh Boone, su inquilino, y que no podía explicar de ninguna manera la presencia de la ropa del caballero desaparecido. Hasta aquí el gerente de Lascar. Ahora hablaremos del siniestro lisiado que vive en el segundo piso del fumadero de opio, y que sin duda fue el último ser humano cuyos ojos se posaron en Neville Street Clair. Se llama Hugh Boone, y su horrible rostro es familiar para todo hombre que vaya mucho a la ciudad. Es un mendigo profesional, aunque para evitar las normas de la policía finge un pequeño comercio de vasijas de cerámica. A poca distancia de la calle Threadneedle, en el lado izquierdo, hay, como habrán observado, un pequeño ángulo en la pared. Aquí es donde esta criatura toma su asiento diario, con las piernas cruzadas y su pequeña reserva de fósforos en el regazo, y mientras es un espectáculo lastimero, una pequeña lluvia de caridad desciende a la grasienta gorra de cuero que yace en el pavimento a su lado. He visto a este tipo más de una vez antes de que se me ocurriera conocerlo profesionalmente, y me ha sorprendido la cosecha que ha recogido en poco tiempo. Su aspecto es tan notable que nadie puede pasar por delante de él sin observarlo. Una cabellera anaranjada, un rostro pálido desfigurado por una horrible cicatriz que, por su contracción, le ha hecho doblar el borde exterior del labio superior, una barbilla de bulldog y un par de ojos oscuros muy penetrantes, que presentan un singular contraste con el color de su cabello, lo distinguen de la multitud común de mendigos, y lo mismo ocurre con su ingenio, pues siempre está listo para responder a cualquier chisme que le lancen los transeúntes. Este es el hombre del que ahora sabemos que fue el huésped del fumadero de opio, y que fue el último que vio al caballero que buscamos. Pero un lisiado, dije yo. ¿Qué podría haber hecho él solo contra un hombre en la flor de la vida? Es un lisiado en el sentido de que camina con una cojera, pero en otros aspectos parece ser un hombre poderoso y bien nutrido. Seguramente su experiencia médica le dirá, Watson, que la debilidad de un miembro se compensa a menudo con una fuerza excepcional en los otros. Por favor, continúe su relato. La señora Street Clair se había desmayado al ver la sangre en la ventana, y la policía la acompañó a su casa en un taxi, ya que su presencia no podía ayudarles en sus investigaciones. El inspector Barton, que estaba a cargo del caso, hizo un examen muy minucioso del local, pero sin encontrar nada que arrojara alguna luz sobre el asunto. Se cometió un error al no detener a Boone inmediatamente, ya que se le concedieron algunos minutos durante los cuales podría haberse comunicado con su amigo el Lascar, pero esta falta se subsanó pronto, y se le detuvo y registró, sin que se encontrara nada que pudiera incriminarle.
Es cierto que había algunas manchas de sangre en la manga de su camisa derecha, pero se señaló el dedo anular, que se había cortado cerca de la uña, y explicó que la hemorragia procedía de ahí, añadiendo que había estado en la ventana poco antes, y que las manchas que se habían observado allí procedían sin duda de la misma fuente. Negó enérgicamente haber visto nunca al señor Neville Street. Clary juró que la presencia de la ropa en su habitación era un misterio tanto para él como para la policía. En cuanto a la afirmación de la señora Street, Claire de que había visto realmente a su marido en la ventana, declaró que debía estar loca o soñando. Fue trasladado, protestando en voz alta, a la comisaría de policía, mientras el inspector permanecía en el lugar con la esperanza de que la marea menguante ofreciera alguna nueva pista. Y así fue, aunque apenas encontraron en el terraplén de barro lo que habían temido encontrar. Fue el abrigo de Neville Street. Claire, y no Neville Street. Claire, lo que quedó al descubierto al bajar la marea. ¿Y qué crees que encontraron en los bolsillos? No puedo imaginarlo. No, no creo que lo adivine. Todos los bolsillos estaban llenos de peniques y medios peniques. 421 peniques y 270 medios peniques. No es de extrañar que no haya sido arrastrado por la marea. Pero un cuerpo humano es un asunto diferente. Hay un fuerte remolino entre el muelle y la casa. Parecía bastante probable que el abrigo lastrado hubiera permanecido cuando el cuerpo despojado había sido succionado por el río. Pero tengo entendido que el resto de la ropa se encontró en la habitación. ¿El cuerpo estaría vestido solo con un abrigo? No, señor, pero los hechos podrían ser resueltos de forma bastante específica. Supongamos que este hombre, Boone, hubiera empujado a Neville Street. Claire a través de la ventana, no hay ojo humano que pudiera haber visto el acto. ¿Qué haría entonces? Por supuesto, inmediatamente se daría cuenta de que debe deshacerse de las prendas reveladoras. Tomaría el abrigo, entonces, y estaría en el acto de tirarlo, cuando se le ocurriría que nadaría y no se hundiría. Tiene poco tiempo, pues ha oído la refriega en el piso de abajo cuando la esposa intentó subir por la fuerza, y quizá ya ha oído a su cómplice lascar que la policía está subiendo a toda prisa por la calle. No hay un instante que perder. Se apresura a ir a algún tesoro secreto, donde ha acumulado los frutos de su mendicidad, y se mete en los bolsillos todas las monedas que puede poner en sus manos para asegurarse de que el abrigo se hunda. Lo tira, y habría hecho lo mismo con las otras prendas si no hubiera oído el ruido de los pasos abajo, y solo tuvo tiempo de cerrar la ventana cuando apareció la policía. Ciertamente suena factible. Bueno, lo tomaremos como una hipótesis de trabajo a falta de una mejor. Boone, como le he dicho, fue detenido y llevado a la comisaría, pero no pudo demostrarse que hubiera habido nunca nada contra él. Durante años había sido conocido como un mendigo profesional, pero su vida parecía haber sido muy tranquila e inocente. Así está el asunto en la actualidad, y las cuestiones que hay que resolver. ¿Qué hacía Neville Street? Claire en el fumadero de opio. ¿Qué le ocurrió cuando estaba allí? ¿Dónde está ahora y qué tuvo que ver Hugh Boone con su desaparición? Están tan lejos de una solución como siempre. Confieso que no recuerdo ningún caso dentro de mi experiencia que pareciera a primera vista tan sencillo y que, sin embargo, presentara tantas dificultades. Mientras Sherlock Holmes detallaba esta singular serie de acontecimientos, nosotros habíamos atravesado los alrededores de la gran ciudad hasta que las últimas casas dispersas habían quedado atrás y avanzábamos con un seto a cada lado. Sin embargo, justo cuando terminó, atravesamos dos pueblos dispersos, en los que todavía brillaban algunas luces en las ventanas. Estamos en las afueras de Lee, dijo mi acompañante. Hemos tocado 3 condados ingleses en nuestro corto trayecto, comenzando en Middlesex, pasando por un ángulo de Surrey y terminando en Kent. ¿Ves esa luz entre los árboles? Son los cedros, y junto a esa lámpara está sentada una mujer cuyas ansiosas orejas ya han captado, no lo dudo, el tintineo de los pies de nuestro caballo. Pero, ¿por qué no llevan el caso desde Baker Street? Pregunté, porque hay muchas averiguaciones que deben hacerse aquí. La señora Street. Claire ha tenido la amabilidad de poner 2 habitaciones a mi disposición, y puede estar seguro de que no tendrá más que una bienvenida para mi amiga y colega. Odio encontrarme con ella, Watson, cuando no tengo noticias de su marido. Aquí estamos. Wow, ahí, wow. Nos habíamos detenido frente a una gran villa que se encontraba en su propio terreno. Un mozo de cuadra había salido a la cabeza del caballo y, bajando de un salto, seguía a Holmes por el pequeño y sinuoso camino de grava que conducía a la casa. Cuando nos acercamos, la puerta se abrió de golpe y una mujercita rubia se asomó a la abertura, vestida con una especie de muselina ligera, con un toque de gasa rosa mullida en el cuello y las muñecas. Estaba de pie con su figura perfilada contra el torrente de luz, una mano sobre la puerta, otra medio levantada en su afán, el cuerpo ligeramente inclinado, la cabeza y la cara sobresaliendo, con los ojos ansiosos y los labios entreabiertos, una pregunta en pie. ¿Y bien? Gritó, ¿y bien?
Y entonces, al ver que éramos dos, lanzó un grito de esperanza que se hundió en un gemido al ver que mi compañero negaba con la cabeza y se encogía de hombros. ¿No hay buenas noticias? Ninguna. ¿Ninguna mala? No. Gracias a Dios por eso. Pero entra. Debes estar cansado, pues has tenido un largo día. Este es mi amigo, el doctor Watson. Me ha sido de vital utilidad en varios de mis casos, y una afortunada casualidad ha hecho posible que lo traiga y lo asocie a esta investigación. Estoy encantada de verle, dijo ella, apretando mi mano cariñosamente. Estoy segura de que perdonará todo lo que pueda faltar en nuestros arreglos cuando considere el golpe que nos ha llegado tan repentinamente. Mi querida señora, dije yo, soy un viejo combatiente, y si no lo fuera, veo muy claro que no hace falta ninguna disculpa. Si puedo ser de alguna ayuda, ya sea para usted o para mi amigo aquí presente, seré realmente feliz. Ahora, señor Sherlock Holmes, dijo la señora cuando entramos en un comedor bien iluminado, sobre cuya mesa se había dispuesto una cena fría, me gustaría mucho hacerle una o dos preguntas sencillas, a las que le ruego que responda sin rodeos. Por supuesto, señora. No se preocupe por mis sentimientos. No soy histérica, ni tengo tendencia a desmayarme. Simplemente deseo escuchar su verdadera opinión. ¿Sobre qué punto? En el fondo de su corazón, ¿cree usted que Neville está vivo? Sherlock Holmes parecía avergonzado por la pregunta. Francamente, pues, repitió ella, poniéndose de pie sobre la alfombra y mirándolo con agudeza mientras él se recostaba en una silla de cesto. Francamente, entonces, señora, no lo creo. ¿Cree que está muerto? Sí, lo creo. ¿Asesinado? No digo eso. Tal vez. ¿Y qué día encontró la muerte? El lunes. Entonces quizá, señor Holmes, tenga usted la bondad de explicarme cómo es que hoy he recibido una carta suya. Sherlock Holmes se levantó de su silla como si hubiera sido galvanizado. ¿Qué? Rugió. Sí, hoy. Se puso de pie sonriendo, levantando un papelito en el aire. ¿Puedo verlo? Por supuesto. Se lo arrebató en su afán, y alisándolo sobre la mesa, acercó la lámpara y lo examinó atentamente. Yo había abandonado mi silla y lo miraba por encima de su hombro. El sobre era muy tosco y llevaba el matasellos de Gravesend y la fecha de ese mismo día, o más bien del día anterior, pues era bastante más tarde de la medianoche. Escritura tosca, murmuró Holmes. Seguramente no es la letra de su marido, señora. No, pero el anexo sí lo es. Percibo también que quien dirigió el sobre tuvo que ir a informarse sobre la dirección. ¿Cómo puede saber eso? El nombre, verá, está en tinta perfectamente negra, que se ha secado sola. El resto es de color grisáceo, lo que demuestra que se ha utilizado papel secante. Si se hubiera escrito directamente, y luego se hubiera borrado, no tendría un tono negro intenso. Este hombre ha escrito el nombre y ha hecho una pausa antes de escribir la dirección, lo que solo puede significar que no estaba familiarizado con ella. Es, por supuesto, una nimiedad, pero no hay nada tan importante como las nimiedades. Veamos ahora la carta. Ja, hay un anexo aquí. Sí, había un anillo. Su anillo de sello. ¿Y está segura de que esta es la mano de su marido? Una de sus manos. ¿Una? Su mano cuando escribía apresuradamente. Es muy diferente a su escritura habitual, y sin embargo la conozco bien. Querida, no te asustes. Todo saldrá bien. Hay un gran error que puede llevar algún tiempo rectificar. Espera con paciencia. Neville. Escrito a lápiz en la hoja de un libro, tamaño octavo, sin marca de agua. Publicado hoy en Gravesend por un hombre con un pulgar sucio. Ja. Y la solapa ha sido engomada, si no estoy muy equivocado, por una persona que había estado masticando tabaco. ¿Y no tiene ninguna duda de que es la mano de su marido, señora? Ninguna. Neville escribió esas palabras. Y fueron publicadas hoy en Gravesend. Bueno, señora Street. Claire, las nubes se aligeran, aunque no me atrevería a decir que el peligro ha pasado. Pero debe estar vivo, señor Holmes. A no ser que se trate de una ingeniosa falsificación para ponernos en la pista equivocada. El anillo, después de todo, no prueba nada. Puede que se lo hayan quitado. No, no. Es su propia escritura. Muy bien. Puede, sin embargo, haber sido escrito el lunes y enviado hoy. Eso es posible. Si es así, pueden haber pasado muchas cosas entre medias. Oh, no debe desanimarme, señor Holmes. Sé que todo está bien con él. Hay una afinidad tan aguda entre nosotros que debería saber si el mal le sobreviene. El mismo día que le vi por última vez se cortó en el dormitorio, y sin embargo yo, en el comedor, subí corriendo al instante con la máxima certeza de que había ocurrido algo. ¿Cree usted que yo respondería a semejante nimiedad y, sin embargo, ignoraría su muerte?
He visto demasiado para no saber que la impresión de una mujer puede ser más valiosa que la conclusión de un razonador analítico. Y en esta carta tiene usted ciertamente una prueba muy fuerte para corroborar su opinión. Pero si su marido está vivo y es capaz de escribir cartas, ¿por qué debería permanecer lejos de usted? No puedo imaginarlo. Es impensable. ¿Y el lunes no hizo ningún comentario antes de dejarte? No. ¿Y se sorprendió al verlo en su Adam Lane? Mucho. ¿Estaba la ventana abierta? Sí. Entonces, ¿podría haberte llamado? Puede ser. Solo, según tengo entendido, dio un grito inarticulado. Sí. Una llamada de auxilio, ¿pensó usted? Sí. Agitó las manos. Pero podría haber sido un grito de sorpresa. ¿El asombro ante la inesperada visión de usted podría hacer que levantara las manos? Es posible. ¿Y pensaste que lo habían hecho retroceder? Desapareció tan repentinamente. Podría haber saltado hacia atrás. ¿No vio a nadie más en la habitación? No, pero este horrible hombre confesó haber estado allí, y el lascar estaba al pie de la escalera. Así es. Su marido, por lo que usted pudo ver, tenía puesta su ropa ordinaria, pero sin cuello ni corbata. Vi claramente su garganta desnuda. ¿Había hablado alguna vez de su Adam Lane? Nunca. ¿Había mostrado alguna vez señales de haber tomado opio? Nunca. Gracias, señora Street. Claire, esos son los puntos principales sobre los que quería ser absolutamente claro. Ahora cenaremos un poco y nos retiraremos, porque mañana podemos tener un día muy ocupado. Se había puesto a nuestra disposición una amplia y confortable habitación con cama doble, y yo me metí rápidamente entre las sábanas, pues estaba cansado después de mi noche de aventuras. Sin embargo, Sherlock Holmes era un hombre que cuando tenía un problema sin resolver en su mente, se pasaba días, e incluso una semana, sin descansar, dándole vueltas, reorganizando sus datos, mirándolo desde todos los puntos de vista hasta que lo había descifrado o se había convencido de que sus datos eran insuficientes. Pronto me di cuenta de que se estaba preparando para una sesión nocturna. Se quitó el abrigo y el chaleco, se puso una gran bata azul y luego se paseó por la habitación recogiendo almohadas de su cama y cojines del sofá y los sillones. Con ellos construyó una especie de diván oriental, sobre el que se sentó con las piernas cruzadas, con una onza de tabaco de picadillo y una caja de cerillas dispuestas frente a él. A la tenue luz de la lámpara lo vi sentado allí, con una vieja pipa de brezo entre los labios, los ojos fijos en la esquina del techo, el humo azul saliendo de él, silencioso, inmóvil, con la luz brillando sobre sus rasgos aguileños. Así se sentó mientras yo me dormía, y así se sentó cuando una repentina exaltación me hizo despertar, y encontré el sol de verano brillando en el apartamento. La pipa seguía entre sus labios, el humo seguía enroscándose hacia arriba, y la habitación estaba llena de una densa bruma de tabaco, pero no quedaba nada del montón de trapos que había visto la noche anterior. ¿Despierto, Watson?, preguntó. Sí. ¿Listo para un paseo por la mañana? Desde luego. Entonces vístete. Nadie se ha movido todavía, pero sé dónde duerme el mozo de cuadra, y pronto tendremos la correa fuera. Se rió para sí mismo mientras hablaba, sus ojos brillaron, y parecía un hombre diferente al sombrío pensador de la noche anterior. Mientras me vestía, miré el reloj. No era de extrañar que nadie se moviera. Eran las 4:25. Apenas había terminado cuando Holmes regresó con la noticia de que el muchacho estaba montando el caballo. Quiero poner a prueba una pequeña teoría mía, dijo, calzándose las botas. Creo, Watson, que ahora se encuentra usted en presencia de uno de los más absolutos tontos de Europa. Me merezco que me echen de aquí a Charing Cross. Pero creo que ahora tengo la clave del asunto. ¿Y dónde está? Pregunté, sonriendo. En el baño, respondió. Oh, sí, no estoy bromeando, continuó, al ver mi mirada de incredulidad. Acabo de estar allí, y lo he sacado, y lo tengo en esta bolsa de Gladstone. Vamos, muchacho, y veremos si no encaja en la cerradura. Bajamos las escaleras lo más silenciosamente posible y salimos al brillante sol de la mañana. En el camino estaban nuestro caballo y el carro, con el mozo de cuadra medio vestido esperando a la cabeza. Nos subimos a él y salimos corriendo por la carretera de Londres. Algunos carros de campo se movían, llevando verduras a la metrópoli, pero las líneas de villas a ambos lados estaban tan silenciosas y sin vida como una ciudad en un sueño. Ha sido un caso singular en algunos puntos, dijo Holmes, haciendo galopar al caballo. Confieso que he estado tan ciego como un topo, pero es mejor aprender la sabiduría tarde que no aprenderla nunca. En la ciudad, los más madrugadores empezaban a mirar con sueño desde sus ventanas cuando atravesamos las calles del lado de Surrey. Al pasar por la carretera del puente de Waterloo, cruzamos el río y, subiendo a toda prisa por Wellington Street, giramos bruscamente a la derecha y nos encontramos en Bow Street. Sherlock Holmes era muy conocido en el cuerpo, y los dos agentes que estaban en la puerta le saludaron.
Uno de ellos sostenía la cabeza del caballo mientras el otro nos hacía pasar. ¿Quién está de guardia?, preguntó Holmes. El inspector Bradstreet, señor. Ah, Bradstreet, ¿cómo está usted? Un funcionario alto y corpulento había bajado por el pasillo con bandera de piedra, con gorra de pico y chaqueta de franela. Deseo tener unas palabras tranquilas con usted, Bradstreet. Desde luego, señor Holmes. Pase a mi habitación. Era una habitación pequeña, tipo despacho, con un enorme libro de contabilidad sobre la mesa y un teléfono que sobresalía de la pared. El inspector se sentó en su escritorio. ¿Qué puedo hacer por usted, señor Holmes? Llamé por ese mendigo, Boone, el que fue acusado de estar involucrado en la desaparición del señor Neville Street. Claire Delee. Sí, lo han traído y lo han dejado en prisión preventiva para más investigaciones. Eso he oído. ¿Lo tienen aquí? En las celdas. ¿Está tranquilo? Oh, no da problemas. Pero es un sucio sinvergüenza. ¿Sucio? Sí, es todo lo que podemos hacer para que se lave las manos, y su cara es tan negra como la de un calderero. Bueno, cuando se haya resuelto su caso, tendrá un baño regular en la cárcel, y creo que, si lo vieras, estarías de acuerdo conmigo en que lo necesita. Me gustaría mucho verlo. ¿Le gustaría? Eso es fácil de hacer. Venga por aquí. Puede dejar su maleta. No, creo que me la llevaré. Muy bien. Vengan por aquí, por favor. Nos condujo por un pasillo, abrió una puerta enrejada, pasó por una escalera de caracol y nos llevó a un pasillo encalado con una línea de puertas a cada lado. La tercera de la derecha es la suya, dijo el inspector. Aquí está. Echó hacia atrás silenciosamente un panel de la parte superior de la puerta y miró a través de él. Está dormido, dijo. Se le puede ver muy bien. Ambos pusimos los ojos en la reja. El prisionero yacía con la cara hacia nosotros, en un sueño muy profundo, respirando lenta y pesadamente. Era un hombre de mediana estatura, vestido toscamente, como correspondía a su vocación, con una camisa de color que sobresalía por la rotura de su andrajoso abrigo. Estaba, como había dicho el inspector, extremadamente sucio, pero la suciedad que cubría su rostro no podía ocultar su repulsiva fealdad. Una amplia llaga de una vieja cicatriz le atravesaba desde el ojo hasta la barbilla, y por su contracción le había subido un lado del labio superior, de modo que 3 dientes quedaban expuestos en un gruñido perpetuo. Un mechón de pelo rojo muy brillante crecía bajo sobre sus ojos y su frente. Es una belleza, ¿verdad?, dijo el inspector. Ciertamente necesita un lavado, comentó Holmes. Tuve la idea de que podría hacerlo, y me tomé la libertad de traer las herramientas conmigo. Mientras hablaba, abrió la bolsa de Gladstone y sacó, para mi asombro, una esponja de baño muy grande. Es usted muy gracioso, se rió el inspector. Ahora, si tiene usted la gran bondad de abrir esa puerta con mucho cuidado, pronto le haremos pasar por una figura mucho más respetable. Bueno, no sé por qué no, dijo el inspector. No parece un mérito para las celdas de Bow Street, ¿verdad? Introdujo la llave en la cerradura y todos entramos en silencio en la celda. El durmiente se dio media vuelta y volvió a sumirse en un profundo sueño. Holmes se inclinó hacia la jarra de agua, humedeció su esponja y luego la frotó 2 veces vigorosamente por la cara del prisionero. Permítame presentarle, gritó, al señor Neville Street. Claire Delee, en el condado de Kent. Nunca en mi vida había visto un espectáculo semejante. La cara del hombre se desprendió bajo la esponja como la corteza de un árbol. Se esfumó el tosco tinte marrón. También había desaparecido la horrible cicatriz que lo atravesaba y el labio torcido que le daba una repulsiva mueca al rostro. Una sacudida apartó la enmarañada cabellera roja, y allí, sentado en su cama, había un hombre pálido, de rostro triste y aspecto refinado, de pelo negro y piel suave, que se frotaba los ojos y miraba a su alrededor con somnoliento desconcierto. Luego, al darse cuenta de la exposición, rompió en un grito y se arrojó con la cara hacia la almohada. Cielos, gritó el inspector, es, en efecto, el hombre desaparecido. Lo conozco por la fotografía. El prisionero se volvió con el aire temerario de un hombre que se abandona a su destino. Que así sea, dijo. ¿Y de qué se me acusa? De escaparse con el señor Neville Street. Oh, vamos, no se le puede acusar de eso a menos que hagan un caso de intento de suicidio, dijo el inspector con una sonrisa. Bueno, he estado 27 años en el cuerpo, pero esto realmente se lleva la palma. Si soy el señor Neville Street, Claire, es obvio que no se ha cometido ningún delito y que, por lo tanto, estoy detenido ilegalmente. Ningún delito, pero se ha cometido un error muy grande, dijo Holmes. Habría hecho usted mejor en confiar en su esposa. No fue la esposa, fueron los niños, gimió el prisionero. Que Dios me ayude, no quiero que se avergüencen de su padre. Dios mío, qué vergüenza, ¿qué puedo hacer?
Sherlock Holmes se sentó a su lado en el sofá y le dio unas amables palmaditas en el hombro. Si deja que sea un tribunal el que aclare el asunto, dijo, por supuesto que difícilmente podrá evitar la publicidad. Por otra parte, si convence a las autoridades policiales de que no hay ningún caso posible contra usted, no sé si hay alguna razón para que los detalles lleguen a los periódicos. Estoy seguro de que el inspector Bradstreet tomará nota de todo lo que usted nos diga y lo presentará a las autoridades competentes. El caso no llegaría nunca a los tribunales. Dios le bendiga, gritó apasionadamente el prisionero. Habría soportado la cárcel, ay, incluso la ejecución, antes que dejar mi miserable secreto como una mancha familiar a mis hijos. Usted es el primero que conoce mi historia. Mi padre era maestro de escuela en Chesterfield, donde recibí una excelente educación. Viajé en mi juventud, me subí al escenario, y finalmente me convertí en reportero de un periódico vespertino en Londres. Un día, mi director deseaba una serie de artículos sobre la mendicidad en la metrópoli, y yo me ofrecí para escribirlos. Ese fue el punto de partida de todas mis aventuras. Solo probando la mendicidad como aficionado pude obtener los datos en los que basar mis artículos. Cuando era actor, por supuesto, había aprendido todos los secretos del maquillaje y había sido famoso en la sala de fiestas por mi habilidad. Ahora me aproveché de mis logros. Me pinté la cara, y para hacerme lo más lamentable posible me hice una buena cicatriz y me fijé un lado del labio en una torsión con la ayuda de un pequeño trozo de yeso de color carne. Luego, con una cabellera pelirroja y un vestido apropiado, tomé mi puesto en la parte comercial de la ciudad, aparentemente como vendedor de fósforos, pero en realidad como mendigo. Durante 7 horas ejercí mi oficio, y cuando regresé a casa por la noche me encontré con la sorpresa de que había recibido nada menos que 26 chelines y 4 peniques. Escribí mis artículos y no pensé más en el asunto hasta que, algún tiempo después, respaldé una factura para un amigo y me llegó una orden judicial por 25 libras. No sabía de dónde sacar el dinero, pero se me ocurrió una idea repentina. Pedí una gracia de 15 días al acreedor, solicité vacaciones a mis empleadores y pasé el tiempo mendigando en la ciudad bajo mi disfraz. En 10 días tenía el dinero y había pagado la deuda. Bien, puedes imaginar lo duro que fue establecerme en un arduo trabajo de 2 libras a la semana cuando sabía que podía ganar lo mismo en un día untando mi cara con un poco de pintura, poniendo mi gorra en el suelo y quedándome quieto. Fue una larga lucha entre mi orgullo y el dinero, pero al final ganaron los dólares, y me deshice de los informes y me senté día tras día en el rincón que había elegido al principio, inspirando lástima con mi rostro espantoso y llenando mis bolsillos de cobres. Solo un hombre conocía mi secreto. Era el guardián de un antro bajo en el que solía alojarme en su Adam Lane, donde todas las mañanas podía salir como un mendigo escuálido y por las noches transformarme en un hombre bien vestido de la ciudad. Este tipo, un lascar, estaba bien pagado por mí por sus habitaciones, por lo que sabía que mi secreto estaba a salvo en su poder. Bien, muy pronto descubrí que estaba ahorrando sumas considerables de dinero. No quiero decir que cualquier mendigo de las calles de Londres pudiera ganar 700 libras al año, que es menos de lo que yo ganaba de media, sino que yo tenía ventajas excepcionales en mi capacidad para maquillarme, y también en una facilidad de réplica, que mejoraba con la práctica y me convertía en un personaje bastante reconocido en la City. Durante todo el día me llegó un torrente de peniques, variados por la plata, y era un día muy malo en el que no me llevaba 2 libras. A medida que me enriquecía, me volví más ambicioso, tomé una casa en el campo y finalmente me casé, sin que nadie tuviera la menor sospecha de mi verdadera ocupación. Mi querida esposa sabía que tenía negocios en la ciudad. Poco sabía ella de qué. El lunes pasado había terminado el día y me estaba vistiendo en mi habitación, encima del fumadero de opio, cuando miré por la ventana y vi, para mi horror y asombro, que mi esposa estaba de pie en la calle, con los ojos fijos en mí. Di un grito de sorpresa, levanté los brazos para cubrirme la cara y, corriendo hacia mi confidente, el lascar, le supliqué que impidiera que nadie se acercara a mí. Oí su voz abajo, pero sabía que no podía subir. Rápidamente me despojé de mis ropas, me puse las de un mendigo, y me puse los pigmentos y la peluca. Ni siquiera los ojos de una esposa podrían atravesar un disfraz tan completo. Pero entonces se me ocurrió que podría haber un registro en la habitación, y que la ropa podría traicionarme. Abrí de golpe la ventana, reabriendo con mi violencia un pequeño corte que me había infligido en el dormitorio aquella mañana. Luego cogí mi abrigo, que tenía el peso de las monedas de cobre que acababa de transferir a él desde la bolsa de cuero en la que llevaba mi recaudación. Lo arrojé por la ventana y desapareció en el Támesis. Las otras ropas me habrían seguido, pero en ese momento se produjo una avalancha de agentes en la escalera, y pocos minutos después descubrí, más bien, confieso, para mi alivio, que en lugar de ser identificado como el señor Neville Street, Claire. No sé si hay algo más que deba explicar. Estaba decidido a conservar mi disfraz el mayor tiempo posible, y de ahí mi preferencia por una cara sucia.
Sabiendo que mi esposa estaría terriblemente inquieta, me quité el anillo y se lo confié a Lascar en un momento en que ningún agente me vigilaba, junto con un garabato apresurado, en el que le decía que no tenía motivos para temer. Esa nota le llegó ayer, dijo Holmes. Dios mío. ¿Qué semana debe haber pasado? La policía ha vigilado a ese tal Lascar, dijo el inspector Bradstreet, y comprendo perfectamente que le resulte difícil enviar una carta sin ser observado. Probablemente se la entregó a algún marinero cliente suyo, que se olvidó de ella durante algunos días. Eso fue, dijo Holmes, asintiendo con aprobación, no me cabe duda. Pero, ¿nunca le han perseguido por mendicidad? Muchas veces, pero ¿qué fue para mí una multa? Sin embargo, esto debe terminar aquí, dijo Bradstreet. Si la policía va a silenciar este asunto, no debe aparecer más Hugh Boone. Lo he jurado con los juramentos más solemnes que un hombre puede hacer. En ese caso, creo que es probable que no se tomen más medidas. Pero si se le encuentra de nuevo, entonces todo debe salir a la luz. Estoy seguro, señor Holmes, de que estamos muy en deuda con usted por haber aclarado el asunto. Me gustaría saber cómo llega usted a sus resultados. Llegué a este, dijo mi amigo, sentándome sobre 5 almohadas y consumiendo una onza de tabaco de liar. Creo, Watson, que si vamos a Baker Street llegaremos a tiempo para el desayuno. El Carbunclo Azul.